¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Shalom, Carlitos, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Por favor, ¿podrías darnos comienzo en la oración esta mañana? Claro que sí, pastor. Gracias. Bueno. Amado Padre, te damos gracias por la bendición que nos regalas de un Shabbat más para bendecir tu nombre y para alabarte. Gracias por la bendición de estos tiempos, Señor, porque en estos tiempos podemos profundizar en tu palabra, Señor. Gracias porque nos has regalado este día y lo has diferenciado de los demás días de la semana para conocer más de ti, Señor, para profundizar en tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor Roberto. Gracias por el ministerio que le has dado. Gracias por la palabra que le das, Señor, y la revelación que le das, Padre. Te pido que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que no se quede solo en esta reunión, sino que la podamos aplicar a nuestras vidas durante esta semana que dará inicio al final de este Shabbat, Señor, y durante este tiempo de Hanukkah, Señor. Gracias por tu bendición y por tu amor, Padre. Tráenos revelación a nuestra alma, a nuestra vida, Señor, y a nuestras familias en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Carlitos. Excelente. Muy bien. Mis amados hermanos, vamos a hacer el estudio y la lectura, aunque es un salmo un tanto extenso, y para ganar un poquito de tiempo y no hacerlo de manera antifonal, voy a leer en la porción del Salmo 104 y luego entramos a una reflexión sobre el tema. Dice esta palabra en el libro de Salmos. Recuerden que normalmente los textos de Salmos, cada uno siempre trae el autor, pero como vimos en el Salmo 103, Salmo de David, en el Salmo 104 no aparece ese autor. En principio no hay un autor, digamos, conocido en este Salmo 104. Dice la palabra: bendice alma mía a Adonai, como lo hemos visto en los salmos anteriores. Bendice a Adonai, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre a las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Wow, maravilloso ese verso 4. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Esa palabra cimientos, por favor, subraye la que es muy importante porque tiene que ver con fundamento. Y el fundamento para nosotros en el ministerio, en la palabra, es la Torá. No será jamás removida. Por favor, léalo con detenimiento ese texto. No será jamás removida. La palabra no puede jamás ser removida. Antes, ahora, nunca. Y sin embargo, el hombre tiene esa tendencia a decir: esto fue abolido, esto ya no existe, esto ya pasó, esto era en otro tiempo. Por favor, con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán. Muy importante, el cual no traspasarán. Todo tiene un límite. Ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, como mitigan su sed los asnos monteses. A las orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Amén. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Amén.
y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén. Se llenan de savia los árboles de Adonai, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, las peñas, madrigueras para los conejos. Amén. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Adonai su comida. Sale el sol, se recogen y se ensanchan y se echan, en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Adonai. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchoso mar en donde se mueven seres innumerables. Wow, amén. Allí andan las naves, allí esté Leviatán que hiciste para que juzgase en él. Me acuerdo de esta palabra Leviatán por la que el hermano Leonardo preguntaba sobre este tema. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu rúa, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Adonai para siempre, alégrese Adonai en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean ante Adonai, y humean. A Adonai cantaré en mi vida, a mi Adonai cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en él, amén. Yo me regocijaré en Adonai, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Adonai. Aleluya. Amén. Bueno, es una lectura muy, muy básica. Esto es lo que se llama en el sistema Pardes, el sistema básico, la lectura básica, la lectura elemental que hacemos de un texto. Si han estado siguiendo el estudio de Torah al instante, recordarán que la primera semana hablamos y estudiamos cómo preparar un estudio en la palabra, y hay 4 niveles básicos a través de un acróstico llamado Pardex. Entonces, en el sistema Pardes, lo primero que se hace siempre es la lectura básica, elemental, la más básica. Y pues, por supuesto vendrá un tipo de lectura ya más en detalle, más de puntuación, más de análisis, hasta hacer el estudio completo de los 4 aspectos, llegando al último, que es el punto más elevado de la revelación y de escudriñar las cosas ocultas que tenemos allí. Pero veamos en principio por qué tan importante el tema del Salmo 104. Porque el Salmo 104, aunque este título no nos muestra un autor, es atribuido directamente a David. Y cuando está atribuido a David, dice el principio como el verso 103, bendice alma mía Adonai, Adonai, Adonai mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Esta palabra, que ya la hemos visto en los salmos anteriores, se repite, la hemos visto en tres situaciones anteriores. Y esta frase, recuerden que nos llama ante todo a tener adoración y exaltación siempre para Adonai. Siempre les he pedido, mis amados hermanos, este punto. Cuando usted despierta, el primer segundo en el que usted despierta en la mañana, a la hora que despierte, si se levanta muy de madrugada o se despierta muy de madrugada, su primer pensamiento, su primera palabra que brote de su boca, tiene que ser una palabra de gratitud para Adonai, diciéndole, Padre eterno, gracias por el nuevo día que nos ha dado. Es el primer momento de nuestro respirar. No sé si podemos comprender un poquito que al dormir, el ser humano al dormir, a la persona cuando duerme, entra ese aspecto de dormir, tiene un significado en el aspecto, si puedo decirlo entre comillas, como de morir. Es decir, cuando nosotros dormimos, realmente no sabemos si nos despertamos. Allí se produce básicamente una desconexión del alma. Y es un texto que de pronto en otro momento lo estudiaremos, pero se produce una desconexión del alma al punto de que quedamos totalmente
idos. Y Que no lo, nos despertamos a la hora. y lo interesante es que inmediatamente al despertar al día siguiente, viene el alma y nuevamente reconecta, y es lo que permite que nosotros podamos levantarnos en el nuevo día. Es un tema interesante. Por eso el pueblo judío particularmente, cuando ellos despiertan como despertamos nosotros, ellos tienen por costumbre, incluso tienen alrededor de su cama, al borde de su cama tienen incluso una tacita con agua, y lo primero que hacen tan pronto se despiertan es lavarse las manos e inmediatamente hacer la oración de la mañana, una oración completa. Pero para el tema que quiero tratar es simplemente decir, como lo dice este Salmo 104, que al momento de despertarnos, lo primero que yo pueda hacer en mi corazón, si no es porque haces una oración y una adoración, por lo menos tengas en tu corazón el primer segundo de tu vida, el primer hálito de vida del nuevo día, decirle: Eterno Padre, Abacados, gracias por mi nuevo día. Amén. Esto es más que suficiente. Podrías dedicarle más tiempo, si es posible, a la adoración, a adorarlo, exaltarlo, amén, etcétera. Pero por ahora es importante esto. Aquí en la casa está sucediendo un asunto muy interesante porque, bueno, estos chicos, estos jóvenes, la tecnología de hoy, han empezado a adquirir elementos de tecnología, y el hermano Walter sabrá más de esto que yo no puedo explicarlo. Hey Google, ¿verdad? Hey Google, enciende la luz. Hey Google, enciende la cafetera. Hey Google, enciende la televisión. Hey Google, coloca música hebrea. Hey Google, colócame el parachá de la semana. Ve, aquí, perdón, acaba de suceder, me prendió todo lo que dije aquí. Qué pena. Entonces, estamos viendo la tecnología en que si tú te levantas en la mañana y dices: hey Google, dame la adoración de esta mañana, y empieza la adoración, pues me parece maravilloso que lo podamos hacer. Dile a tu cuerpo: hey Roberto, adoración para Adonai. Bendice alma mía Adonai, bendice alma mía, dice esta porción del... Bendice alma mía Adonai, Adonai mío, mucho te has engrandecido. Que yo le pueda decir, así como le digo a esos electrónicos: hey Google, haz tal cosa, y yo le pueda decir a mi cuerpo, a mi espíritu: hey Roberto, bendice alma mía Adonai. Amén. Entonces, los patrones que estamos viendo en este tema de los salmos tienen que ver absolutamente con la manera como nosotros expresamos la gratitud a Adonai por todo cuanto Él hace diariamente para con nosotros. Cada día hay un día y hay un motivo y hay una razón por la cual nosotros damos gratitud al Eterno. No podemos pasar un solo día de nuestras vidas sin que nosotros presentemos a Adonai nuestra ofrenda de gratitud. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, y por favor piénselo por un momento, cuántos de ustedes han pasado sus días absolutamente en vano sin cerrar la jornada y dar gratitud a Adonai por lo que nos ha dado? Nosotros lo tomamos como tan desapercibido, o sea, que nos levantamos, pasó el día, nos acostamos y fue un día como un día tradicional, va y viene. Pero yo me levanto dándole gracias a Adonai y me recuesto a mi descanso dándole gracias a Adonai, y sé que durante este día pasé dificultades, tuve adversidades, tuve contrariedades, me sentí indispuesto, estuve con una situación de salud, tuve una situación en mi trabajo, una circunstancia en mi familia. Pero lo importante es que yo le pueda decir a Adonai: Eterno Padre, gracias porque me has dado vida, gracias porque me has permitido esta adversidad que estoy pasando, y porque sé que tienes absolutamente una respuesta para la situación que estoy sucediendo, que se está sucediendo hoy. Dice en el verso 3, en el verso 5 al 9, puntualmente dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Y vemos que en esta palabra, la palabra cimientos, fundó la tierra, tiene que ver con el poder de la palabra creadora. Observen esto. Yo tengo un texto que apasiono y que repito con mucha frecuencia, y es el texto del libro de los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12. Si usted no recuerda ese texto de memoria, pues búsquelo en su Biblia. Yo ese texto lo tengo grabado, memorizado hace mucho tiempo en mi corazón, y dice: porque la palabra de Adonai es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observen, los pensamientos y las intenciones son dos palabras. Es decir, yo en mis pensamientos tengo como pensamiento, sí, estudiar el devocional, estudiar el módulo, estudiar la palabra del día, eso está en mi pensamiento. Pero las intenciones de mi corazón muestran algo contrario. Las intenciones de mi corazón me llevan a distraerme con otras cosas. En mi pensamiento está, por supuesto, guardar Shabbat. En mi pensamiento está cumplir con el mandato, guardar mi reposo. Pero las intenciones de mi corazón hacen algo totalmente contrario. Entonces, el corazón, la palabra, discierne qué hay en mi pensamiento y qué hay en las intenciones de tu corazón. Pero esta palabra que nosotros vemos aquí, que la palabra de Adonai es viva y eficaz y es más cortante, tiene un sentido diferente para la porción del verso 5, porque cuando nos dice que Adonai fundó la tierra sobre sus cimientos, ahí vemos el poder de la palabra creadora. ¿Dónde vemos el poder de la palabra creadora? Pues obviamente en Bereshit, todo el primer punto, los primeros versos de Adonai en el libro de Bereshit, y dijo Adonai, sea la luz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El poder de la palabra de la creación. Es el poder de la palabra que crea, es el poder de la palabra que da vida, es el poder de la palabra que sana, es el poder de la palabra que restaura, pero es el poder de la palabra de Adonai, no es el poder de la palabra mía, no es el poder de la palabra de un hombre, no es el poder de la palabra de un mensaje, sino es el poder de la palabra de Adonai, la que cumple el efecto para la cual sale. Entonces, cuando yo expreso con mi boca una palabra con el fundamento bíblico estructurada, entonces ese cimiento, ese fundamento se establece. Porque hoy nosotros podemos entender que la religión del siglo XXI, por ejemplo, la religión de la cienciología, saben ustedes que hay en Estados Unidos y me imagino que ya en muchas partes del mundo, una denominación, si puedo decirlo de esta manera, no sé si utilizar otra palabra como una secta, por ejemplo, que tiene el concepto de la cienciología. ¿Y qué es el concepto de la cienciología? Que toman todos los textos bíblicos y los traen al contexto de la ciencia, de la lógica, del entendimiento humano para establecer si realmente Adonai pudo hacer esto, si Yeshua realmente cumplió con esto y si verdaderamente esa palabra se puede creer. Entonces, ese es el concepto de la cienciología. Entender cómo puede ser posible que Moshe atravesó ese mar. No hay explicación que los vientos abrieron el mar y que ellos pasaron en seco. No, 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 no. La ciencia lleva años haciendo pruebas técnicas, científicas para probar eso y concluyen que eso no pudo suceder. Bueno, eso ya sabemos. Científicamente es imposible que suceda. Porque científicamente, ¿cómo yo puedo probar médicamente, científicamente, cómo puedo probar que Yeshua toma una porción de barro? Creo que este es el ejemplo más diciente. Toma una porción de barro, luego dice la palabra que coloca saliva, escupe su saliva sobre ese barro, lo frota, hace, yo no sé, hace dos boronas de barro, se los coloca en las cuencas de los ojos a un hombre y automáticamente este hombre puede ver, puede tener ojos. O sea, si usted está esperando, o sea, no usted, si la cienciología, si las iglesias de cienciología hoy pretenden demostrar científicamente esa escena, pues definitivamente nunca jamás lo podrán entender. Es decir, dice la palabra, dichosos los que sin ver han creído, dichosos los que no necesitan la ciencia para creer. Y esto es lo que diferencia la fe intelectual, la fe del hombre, de lo que realmente es la fe, el verdadero emuná. Y la Torá es el cimiento, la Torá es el fundamento, la Torá es la base sobre la cual nosotros hoy caminamos, sobre la cual nosotros entendemos, sobre la cual nosotros respiramos, sobre la cual nosotros nos movemos diariamente. Y esa Torá, dice la palabra, no puede ser removida. Dice el verso 5, no será jamás removida. Por favor, no será jamás removida. Aquí entran en polémica los temas que estábamos tratando hace un momento,
que si Hanukkah, que si Menorá, que si 7 brazos, que si 8 brazos, que si la ofrenda, que si el diezmo, que si que si el Brit Milá, que si no el Brit Milá, que si esto, que si lo otro, que si cantamos, que si no cantamos, y estamos en un conflicto de opiniones porque queremos hacer del cimiento lo que nos conviene, o queremos hacer del cimiento lo que nos parece, o queremos hacer del cimiento lo que cada concepto denominacional cree que sería lo correcto. Es impresionante, hermanos, ahora que estamos en este tiempo de celebración de Hanukkah, que el canto que se hace, que celebra el pueblo judío para el momento del encendido de las velas, nuestros hermanos de Judá, ellos hacen ese canto, y cuando hacen ese canto, en el canto ellos expresan que la luz es Yeshua. Y cómo, yo me pregunto, ¿cómo lo pueden cantar hablando de la luz de Yeshua y no lo reconocen? Por favor, pero lo están cantando. ¿Por qué? Porque hay una cortina, un velo que los tiene, digamos, no, yo no quiero decir cegados, tal vez no sea la palabra correcta. Hay un velo que ellos, a su propio sentir, no quieren mover, prefieren tener ese velo allí, lo pronuncian con sus labios, pero no lo quieren ver con sus ojos. Y es lo que pasa con el concepto, que de alguna manera todos venimos de ese concepto totalmente antisemita. El concepto antisemita, que cuando se habla de algún tema como Torá, inmediatamente reaccionamos de una manera contraria, como que eso nos afecta, como que eso nos revuelve. Y ese concepto del antisemitismo no es un concepto nuevo. Esto no es solamente ahora con Adolfo Hitler o con el tema de la Inquisición. El tema del antisemitismo es un tema que viene por muchos tiempos, desde muchos tiempos atrás. Ahora, con el abismo como un vestido la cubriste. El salmista tenía dos eventos en mente. Primero, la separación de las aguas en la creación, y el diluvio y la inundación mundial. A través de esta lectura, cuando vamos a Génesis capítulo 7, verso 19, el salmista nos habla sobre los montes en el que estaban las aguas. Y en realidad vemos que el proceso de la creación está mostrando paso a paso. Por favor, piénselo un momento en su corazón y dígaselo a sí mismo. Nuestras vidas son como la creación, tienen un proceso, un proceso, un proceso. Y cada uno de nosotros debe pasar por ese proceso. Desde que fuimos niños pasamos a la adolescencia, a la juventud, a la edad adulta, a la edad madura, y continuaremos hacia la vejez, y vendrán los como dirían en alguna parte en mi país, por lo menos dicen, vendrán los achaques, vendrán los dolores, vendrán las dificultades, vendrán las cosas, y llegará un momento en el que partiremos también. Ninguno de nosotros estará con vida aquí, todos partiremos en algún lugar, pero claro está que la palabra fue fundamentada, y cuando nosotros partimos con el fundamento de la palabra, entonces tendremos vida, y tendremos vida en abundancia. Ahora, si usted lee con detenimiento, hermano, la porción del Salmo 104, vamos a tener algo presente aquí, y es esto. Le dije al hermano Johan que quería dedicarle el Salmo 104 de manera especial para su vida. ¿Por qué? Porque el Salmo 104 nos establece un principio de gozo. El Salmo 104 nos da un principio de alegría, de vida, para que nosotros entendamos que todo el fundamento de la palabra es que como hombres nos mantengamos siempre con alegría. Por favor, hermanos, dígalo conmigo, siempre con alegría. No hay nada más difícil, mis amados hermanos, que llegar a nuestra edad. La mayoría de los hermanos que estamos aquí somos jóvenes entre 25 y probablemente 65. Creo que por ahí vamos en ese periodo. No sé si un poco más. ¿Alguien dijo? No, todos muy jóvenes, todos muy jóvenes. Bueno, Carlitos, Esteban, hermano Walter, a ver quién, hermano Henry, hermano Héctor, hermano Irving, todos son unos niños, todos son jovencitos, apenas empezando a caminar. Pero para quienes somos un poco mayores, mire, cuando mi padre cumplió 50 años,
Yo recuerdo que cuando papá cumplió 50 años, cuando mi papá celebró sus 50 años, yo lo miré por primera vez con profundidad a los ojos. Recuerdo ese momento, cumplió 50 años, lo miré a sus ojos y yo dije, wow, mi papi 50 años. Papi ya se hizo viejo a los 50 años. Cuando yo cumplí los 50 años dije, pero es que pura vida, jovencito, soy un bebé. Espero poder decir eso a los 70, no sé, a los 80, no sé. Pero en ese ciclo de edad que nosotros tenemos, si ustedes lo notan, mis amados hermanos, pareciera ser que ser adultos de esa edad es como que no podemos sonreír, como que no podemos tener alegría, como que el gozo no es parte de nuestra vida. Es decir, que nos casamos y después del matrimonio como que el gozo desapareció. Desaparece el gozo y empieza a crecer la barriga. Bueno, no lo digo por mí. Sino por mí. Empieza a crecer la barriga. Hermano Walter, recibe la palabra. Recibo. Entonces, perdemos el gozo, empieza a crecer la barriga, se nos empieza a caer el pelo y lo único que podemos hacer es como pasarnos la mano por acá y decir, wow, ¿qué hago con estos costos? Los servicios, la renta, los impuestos, las aseguranzas, y parece que todo se nos acabó. Pero por favor vaya conmigo un momento al libro de Juan, capítulo 15, verso 11. Este texto, por favor, vayan a su Biblia y abra el texto de Juan, capítulo 15, verso 11. ¿Por qué? Porque haciendo un alto en el camino del Salmo 104, para no definir cada uno de los versos como viene en el estudio, quiero llevarlos a todos del Salmo 104 al Brit Hadasha y entender qué es lo que el Salmo 104 nos quiere transmitir. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15 y en el verso 11. ¿Lo tienen? Este contexto, leamos un poquito el contexto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Recuerden que el amor de Adonai es el amor ágape. Hemos hecho los estudios anteriores sobre los tipos de amor, el amor ágape, el amor fileo, el amor eros, el amor estorgo. Cada uno de esos tipos de amor los tenemos los seres humanos, pero el amor ágape es el amor de Dios, es el amor incondicional. Dice, también os he amado, permaneced en mi amor incondicional, como el Padre nos ama. Si guardáis mis mandamientos, por favor, léalo conmigo. Estoy en el verso 10 del capítulo 15 de Juan. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11. Estas cosas os he hablado. Por favor, estas cosas os he hablado. Subraye esa frase. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os ordeno. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, en esta porción, hermano Johan,
Dice, para que todo lo que nosotros hacemos, vivamos diariamente, tenga consigo gozo. Gozo, por favor, hermanos, gozo. Algo que tenemos que extraer de lo más profundo de nuestro corazón es el gozo, la alegría. No es que la vida sea un chiste, no es que la vida sea una broma. No comparemos el humor, el sentido del humor, la broma, el chiste con el gozo, porque como dice un cántico por allí, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, pues el mundo no me lo puede quitar. Ese gozo tiene que ser la característica y el fundamento que nos identifique como creyentes en una palabra de vida, en una palabra de esperanza. En Colombia, a los hermanos de Colombia recordarán que, bueno, no sé, estoy hablando de la vieja escuela, tal vez esos términos ya no se usen, pero en un tiempo en mi país recuerdo que se preguntaba o se pregunta, ¿cómo estás? Hermano Johnny, ¿cómo estás? Hermano Leonardo, ¿cómo estás? Y la respuesta que tradicionalmente dábamos era, aquí hecho un 8, aquí hecho un 8. Aquí hecho un 8 significaba como aquí enredado, como aquí en problemas, como aquí en angustias, como aquí en tantas circunstancias. Aquí hecho un 8. Si tú vas al libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el verso 8, háganlo por favor. Aquí hecho un 8. Hecho un 8. Vaya a ese texto, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Léalo por favor. Le estoy dando un minuto para que llegue allí. Aquí hecho un 8, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que cuando tradicionalmente contestábamos aquí lleno de problemas, aquí enredado, aquí hecho un 8, el gozo que tengo yo, me dice la palabra, recibiréis el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Tú no puedes caminar tu día a día en ese temor, en esa angustia, en esa debilidad, en ese pesimismo, en esa desorientación, en esa contrariedad. Yo no sé, hermanos adultos, varones adultos que han pasado por pruebas, adversidades, dificultades en su hogar, en su matrimonio, en su economía, en su salud, en cuántas áreas de la vida. Y de pronto parecemos cabizbajos, consumidos por la situación. Saben, esto que estoy mencionando ahora vino inmediatamente y trajo a mi corazón, y perdónenme que les comparta esto, hermanos, trajo inmediatamente a mi corazón una vivencia, una experiencia que tuve con mi padre. Mi padre trabajó por muchos años para una misma empresa, para una misma empresa. Fue ese hombre de la plena, total y absoluta confianza de los propietarios de la compañía, que eran unas personas de nacionalidad francesa, una empresa muy grande en mi país, y los dueños de esa compañía eran franceses, una empresa originalmente francesa. Los dueños de esa compañía amaban a mi padre, lo respetaron, fue el empleado consentido, el empleado, ¿qué puedo decir yo?, de confianza. Y por muchos años él permaneció en aquel lugar, hasta que en una ocasión los directivos de esa compañía trajeron de Italia a un ingeniero. Ese hombre vino a Colombia y en el transcurso de los días, por alguna razón que no conozco, yo era muy niño en aquel tiempo, entre ese hombre que vino de Italia y mi padre, que era el hombre de confianza de todos los propietarios de la compañía, surgió una diferencia. No sé en qué sentido, surgió un disgusto, una contrariedad. No hubo empatía entre ese hombre y papá. Algo pasó. Tal vez él sintió celo de saber que mi padre era de tanta confianza para los dueños de la compañía. Pienso que pudo ser eso realmente. La cosa es que en algún momento este ingeniero dijo a los dueños de la compañía, no puedo trabajar con este hombre, no me identifico, no lo acepto, no quiero trabajar con él. Decían ustedes, o lo escogen a él o me escogen a mí, pero yo no quiero trabajar con esta persona. Y ante la situación, y el ingeniero era la persona, digamos, clave, fundamental en ese momento para la compañía en su profesión, los propietarios de la empresa decidieron retirar a papá de la empresa.
Esto lo menciono porque, hermanos, porque justamente él estaba pasando por esa edad de los 50 años, cuando él vino a casa y recuerdo su rostro angustiado, cabizbajo, su depresión, su angustia, y creo que difícilmente pasaron, yo creo que pasó el resto de sus días y no logró recuperar esa autoestima, no logró recuperar ese gozo. Siempre vi en su corazón esa tristeza. ¿Por qué lo estoy mencionando, hermanos? Porque cuando nosotros tenemos la palabra, cuando nosotros como creyentes, en la palabra de emuná, en la palabra de esperanza, tenemos que mantener nuestro gozo. En medio de la prueba y la dificultad sabemos que las cosas en Adonai siempre nos ayudan a bien. Por favor, dígalo conmigo, siempre nos ayudan a bien. Miremos, por favor, en un momento en el libro de Filipenses, si alguien lo quiere leer, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 4. Alguien que por favor lo lea. Filipenses 4, 4. Dice la palabra, alguien que lo lea. Regocijaos. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y alguien que me lea, por favor, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. ¿Lo tienen? Hello. Filipenses 4:4. Amén. Amén. A ver, pastor, por favor, léelo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muy bien, gracias, pastor José. Observen la palabra, por favor. Yo pudiera decirle a mi padre hoy, Padre, regocíjate. Padre, regocíjate en Adonai siempre. Otra vez te digo, Padre, regocíjate, regocíjate. Tal vez muchas veces nuestros hijos no entienden las dificultades y las adversidades por las cuales nosotros los adultos pasamos. Los momentos de angustia, cuando sabemos cuántos compromisos económicos tenemos, cuántas responsabilidades, su misma educación, su misma estabilidad económica, el proteger, el proveerles un techo, el proveerles el alimento, el proveerles todo lo necesario. Wow, cuántas veces nosotros como adultos hemos tenido esa desesperación y esa preocupación por brindarles a nuestros hijos ese apoyo desde el punto de vista financiero, como proveedores, como hombres de responsabilidad en nuestros hogares. Y cuántas veces esa tensión que tenemos por la carga económica o por cualquier otro entorno de familia nos produce angustia, nos produce desasosiego, creo que la palabra está bien, nos produce desesperanza. Pero Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos, porque el fundamento de la palabra yo lo he establecido y nada lo puede remover. Mantengámonos firmes en esa porción. ¿Quién tiene primera de Tesalonicenses, por favor? Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Amén. Léelo, por favor. Estén siempre alegres. ¿Qué más dice ese texto, Johan, por favor? Dice, nunca dejen de orar. Sean Por favor, agradecidos en todas síguelo leyendo. circunstancias, 5:16. pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Yeshua. No Amén. apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Muy bien. Léelo, por favor, hermano Johan, léelo desde el verso 12 para comprender mejor ese contexto. Correcto. Entonces dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que permanecen en Yeshua.
No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Amén, qué precioso texto, ¿verdad? Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Entonces, todos los textos, y tengo una lista de textos, Santiago 1:2, Hechos 5:41, 2 Corintios 1:24, todos estos textos, Hebreos capítulo 12:22, nos hablan siempre de que mantengamos un corazón regocijado en la palabra. Hermanos, por favor, quiero que usted medite su corazón por un momento. ¿Te has sentido de esta manera abatido, frustrado, como que estás en familia, te sientes en familia, estás en la palabra? Sí, yo estoy en la palabra, pero no tengo estos momentos de gozo, como que me cuesta. Miren, perdónenme que haga esta comparación y haga este ejemplo. El hermano Walter, que está allí, él está en Luciana, estamos a bastante distancia en millas, por como 12 horas de camino. Y él se toma el tiempo y me hace una llamada y me dice, pastor, le tengo este chiste, y me cuenta un chiste, y yo lo llamo y le digo, Walter, mira, te tengo este chiste, y le cuento un chiste, ¿sabes? Puede ser que esto no suene, esto puede ser que esto no suene tan espiritual, pero pastor, ¿por qué mejor no me llama y hacemos una oración? Si yo lo llamo y le digo, hermano Walter, levanta tus manos, eterno Padre, bendice a mi hermano Walter en este día, amén, pues la palabra, amén, no, tenemos regocijo en la palabra. Pero lo que quiero que entendamos, mis amados hermanos, es el gozo, la alegría, que cuántas veces nosotros necesitamos de ese momento de alegría, que cuántas veces nosotros los adultos nos sentimos angustiados, encerrados, como que nos falta algo, y lo que nos hace falta es sonreírle a la vida las oportunidades que el Eterno nos da. Ese gozo viene de Adonai. Adonai nos lo entregó y Adonai no quiere que nosotros perdamos desde ningún punto de vista ese gozo. Que ese gozo, dígalo conmigo, sea permanente, permanente aún frente a la adversidad, permanente aún frente a la circunstancia. Lucas capítulo 10, verso 20 dice esa palabra: no dejéis que vuestro gozo dependa de ninguna cosa terrenal o pasajera, sino que dependa de lo que es eterno, y ese gozo que el Eterno me da. Por eso le decía al hermano Johan, quiero que tengas absolutamente ese gozo. Ayer el hermano Johan nos llamó en la mañana con su esposa, nos compartió la alegría como pareja. Eso es una alegría maravillosa como matrimonio, el que hoy como pareja estén celebrando un bebé, su vientre con un bebé. ¿Por qué? Porque es el milagro de la vida, es el milagro en el que hoy nosotros como familia podemos decir qué maravilla y qué bendición. Eventualmente pensamos el hombre, el varón que piensa, wow, una boca más. Y los pañales, y las trasnochadas, y si hay que llevarlo al médico, y quién lo va a cuidar. Y el hombre piensa en esa materia lógica a su entorno. Pero cuando nosotros vemos el milagro de la vida, ahora entendemos que hay un gozo especial y un privilegio que Adonai nos ha entregado para ser parte de esta vida. Yo compartía con mi hermano Carlitos hace unos días, cuando mi esposa y yo, la hermana María del Pilar, la hermana Pili, tuvimos nuestro comienzo de matrimonio, nuestro primer comienzo de matrimonio hace 30 años. A los pocos meses de estar en nuestra vida matrimonial, ella tuvo su embarazo y yo recibí con alegría esa noticia, anhelaba, de hecho, anhelaba en mi corazón ese bebé. Recuerdo que fui a una tienda allí en Bogotá y sin conocer de medidas, sin conocer de tallas, sin conocer de estilos, yo recuerdo que le compré a la pastora en ese entonces, le compré las primeras batas de maternidad y las primeras batas de maternidad las compré tan grandes que era como para que ya tuviera 9 meses, pero compré las batas, empecé a comprar las cosas para el bebé, etcétera. Y a los pocos días, o no sé cuánto tiempo pasó, 1 o 2 meses después, tuvimos la noticia de que por una situación de salud, tal vez, no sé, las cosas que Adonai permite que pasen, pues perdió el bebé, perdimos el bebé. Cuando perdimos el bebé, inmediatamente vino a mi corazón, y no sé si muchos varones han vivido esta experiencia, vino a mi corazón la pregunta: Padre Eterno, ¿será que tú no tienes para que nosotros podamos tener hijos? Lo pensé por un momento. Vino tristeza a mi corazón
y en aquel tiempo no tenía tal vez un poquito la emuná que pueda tener hoy, pero vino esa situación de hombre, estoy hablando de hombre a hombre, esa situación de hombre. Dios, ¿y ahora qué va a pasar? No sé. Y pasó el tiempo y relativamente un tiempo después, no muy lejos, 6 meses tal vez después, vino la noticia nuevamente del embarazo y de allí vino nuestro primer hijo, que es Camilo Esteban, y ustedes le conocen. Entonces, ese regocijo y ese gozo parece que lo perdemos momentáneamente, pero cuando entendemos que Adonai todo lo tiene en un propósito establecido, entonces ese gozo es permanente y nosotros no lo podemos perder. No podemos entrar en esa tristeza, no podemos perder esa alegría, porque sabemos que Él siempre tiene oportunidad. Y creo que podríamos hablar muchos ejemplos. Cuando vino nuestro segundo bebé, cuando vino el segundo embarazo, y eso usted lo he mencionado muchas veces, lo traigo a colación por lo que quiero significar hoy con el caso de mi hermano Johan, que nos ha dado esta noticia de su bebé. Miren, cuando vino nuestro segundo bebé, la noticia fue aún más difícil. Los médicos se acercaron y nos dijeron los altos riesgos de ese segundo bebé y las consecuencias que pasaban si había ese segundo bebé. Y cuando ese segundo bebé vino, fue crítico el proceso de parto. El bebé nace antes del tiempo adecuado. La pastora Pili está en una condición extremadamente delicada de salud y prácticamente los médicos me decían o el uno o el otro, o sale uno o sale el otro, pero probablemente no salen los dos. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿dónde está el gozo? Por favor, ¿cómo podemos tener gozo frente a una situación tan difícil como esta? ¿Cómo podemos tener gozo? Y yo recuerdo bajar a la madrugada hasta el lugar donde estaba aquella incubadora y decirle a la enfermera que me permitiera tener por un momento el acceso de solo tener la oportunidad tan solo de ver a mi bebé. Y cuando estuve allí, lo único que hice en ese momento fue, sin ser un creyente, apenas dando mis primeros pasitos tal vez, yo recuerdo que oré y yo le dije, eterno Dios, por favor, bendice la vida de mi hijo, levántalo, sánalo de este momento, sácalo, Padre eterno, y a mi esposa. Y para no continuar con la historia, porque es un tema inmensamente extenso, al día siguiente el bebé tenía el tamaño que debía tener, el peso que debía tener, completamente sano. Los médicos estaban impresionados, me pidieron carta de autorización para presentar el caso como un caso clínicamente imposible. O sea, por favor, es todo lo que Adonai puede hacer. Es cuando yo entiendo que mi emuná y mi gozo tiene un valor adicional al gozo normal de cualquier hombre. Entonces, ¿qué nos deja como enseñanza hoy? Se nos fue prácticamente el tiempo hoy. En el libro de Lucas 20:21 dice, y Yeshua se regocijó en el Espíritu, y cuando se regocija en el Espíritu, hay alegría en nuestros corazones. Quiero dejarles como mensaje a mis amados hermanos hoy en el libro del Salmo 104, regocijaos, regocijaos, hermanos varones, los más adultos, los bebés, que tengo aquí bastantes bebés maravillosos, vivan una vida de alegría, vivan una vida de gozo, vivan una vida en medio de las adversidades, diciéndole al Eterno cada día gracias. Gracias por estos hijos que a veces me dan tantos dolores de cabeza, pero gracias por los hijos. Gracias por aquellos hijos que hoy a veces nos cuesta entenderlos. Un día una persona se acercó y me dijo, pastor, es que mi niña apenas con 13 años, mi niña me dijo que tiene un novio y estoy muy alarmada. Entonces le dije, veamos la noticia con claridad, hermano. En primer lugar, bueno, la edad para que tenga un novio en 13 años, pues obviamente no es la edad más adecuada. Ella va a tener que crecer y hacerse adolescente, joven, terminar sus estudios, buscar una profesión, etcétera. No a los 13 años. Pero la gran noticia es que si ya ella te dijo que tiene un novio y que está pensando en un novio, en un varón, eso ya es una gran noticia que tenemos que celebrar, porque eso nos muestra que esa niña es una niña normal. Digo, ¿normal en qué sentido? Porque cuando hoy los niños, a la edad de niños, 13, 14 años, se acercan y nos dicen, papi, es que quiero decirte que tengo un novio, pues deberíamos preocuparnos. O mami, quiero decirte que tengo una novia, una niña hablando de una novia, un niño hablando de un novio. ¿Me están entendiendo el tema?
creo que en ese momento tendríamos una preocupación. ¿En qué parte de nuestra vida como familia fallamos? ¿Por qué nuestros hijos están con esta tendencia? ¿Es la moda, es la cultura, es el medio, es el pensamiento abierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestros hijos pueden estar incurriendo en este tipo de situaciones? Tenemos que evaluar. Pero lo más hermoso es entender que cada uno de los momentos aún difíciles que podamos tener con nuestros hijos, tenemos que aprender a vivirlos con gozo, sabiendo que el Eterno nos los entregó como parte de la bendición al momento de que nos unimos como matrimonio, como familia. El Eterno nos bendice con un hijo para que ese hijo traiga gozo. El hermano, el pastor Johnny, la hermana Jenny, que han estado pasando momentos muy difíciles con la historia de Lemuel. La historia de Lemuel es una historia que acompaña a todo Isi, y todos tenemos en nuestro corazón a Lemuel. Y son momentos difíciles, por favor, muy difíciles. Pero sin embargo, ¿qué los ha sostenido? El gozo y la emuná en absoluta entrega con Adonai. Y en medio de esa adversidad y en medio de la circunstancia, el gozo es el que nos mantiene con vida, el que nos mantiene con el deseo de seguir adelante, no dar la batalla por terminada. Cuando hemos perdido un empleo, cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos perdido una parte económica, una crisis financiera, cuando hemos pasado por tantas pruebas, lo primero que hacemos es lamentarnos, frustrarnos, angustiarnos, desesperarnos. Pero el gozo que Adonai nos da es que reposemos completamente en su palabra. Él nos ha dado promesa de vida, Él nos ha dado promesa de victoria, Él nos ha dado promesa de que estará con nosotros en medio de la circunstancia. El Eterno nos ha sacado del lodo cenagoso, Él nos guarda bajo sus alas. Por lo tanto, somos una bendición de gozo para compartir con otros. Que la gente allí afuera, cuando nos vea, siempre puedan ver en ese hombre, en esa mujer, en esa familia, una familia de gozo, porque el Eterno está con nosotros. Amados hermanos, muchas gracias. El horario se nos pasó extremadamente rápido y tenía tanto tema para compartir, pero creo que hasta aquí podríamos dejarlo. Así es que bienvenidos todos para sus opiniones, sus comentarios. Bienvenidos. Por favor, compartan, los quiero escuchar. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.